Hola, muy buenas noches. Estamos hoy iniciando una nueva clase, iniciando con la segunda mitad de, este discipulado, este primer nivel del discipulado. Este es un buen momento, creo, porque hemos empezado a ver respuesta en muchas cosas en varios de ustedes, y pues nos alegra el poderle dar continuidad a este proceso tan bonito. Por aquí nos saluda Daniel. Los más fieles están conectados de primeros. Daniel, Mari, Stephanie, que utiliza el perfil del papá de Carlos Linares. Ahí están conectaditos. Mi esposa, que es la que está haciendo los comentarios hoy a nombre de Palabra de Fe, está también ahí pendiente de ustedes. Y bueno, no sé cuántos más estarán conectados que no puedo identificar, porque solo puedo ver, como les he dicho antes, los que hacen los comentarios aquí. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, y hoy tenemos una clase que esperaba realmente desde hace muchos días que llegáramos a ella, porque es una clase que es una columna dentro del aprendizaje de la fe cristiana. Así debería de ser. Dentro de los creyentes, las personas que creemos en Cristo, esto debería de ser lo primero que se enseña, aunque pues obviamente lo estamos viendo en la novena clase hoy, pero me refiero a los primeros días que una persona ha creído en Cristo. Esto debe ser lo primero que se debe de enseñar. Esto debe ser de las primeras cosas que un creyente debe aprender, y si usted es una persona que apenas está escuchando acerca del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, es muy importante
que esto empiece a ser parte de su vida desde ahora. Daniel, muchas gracias por la felicitación. Ahorita les vamos a contar un poquito acerca de esta escenografía y todo lo que ha conllevado. Bueno, esperemos un momentico más. Ahí se va conectando la gente, démosles un poquito de espera. Vamos orando mientras tanto, vámosle dando gracias a Dios para que todo esto, como siempre, sea dirigido por el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda verdad, como dice la palabra. Martina, que también se reporta, Martina Flores, bueno que nos están acompañando. Estrella Hernández, que estuvimos orando también por Estrella esta semana. Bueno, entonces oremos. Mi madre también que se reporta, dice que está en compañía de una amiga, qué bien. Qué bueno, madre, muchas gracias por ayudar a crecer este ministerio. Oremos y vamos dando inicio porque el tema de hoy es muy entretenido, es muy bueno y yo creo que hoy van a sorprenderse en algunos con un par de cosas. Así que demos gracias a nuestro Señor para poder iniciar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu bendición. Te damos gracias por tu presencia permanente en nuestras vidas, porque como dice tu palabra, Señor, tú no nos dejas, tú no nos desamparas, tú estás siempre ahí con nosotros. Fue parte de la promesa que le diste a los apóstoles, de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que estás en nosotros, y además que estamos nosotros en ti, siendo parte de tu cuerpo, parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y con ese entendimiento sabemos, Señor, de que tú deseas nutrir todo tu cuerpo, y por esa misma razón creemos que a través de tu palabra tú hoy nos quieres alimentar, nos quieres nutrir, pero sobre todo nos quieres fortalecer. Así que quedamos, Señor, en tus manos, que la sabiduría de lo alto esté en nuestras vidas, en todos nosotros, para que podamos cada vez más entender de mejor manera el Evangelio de la gracia de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar entonces hablando acerca de nuestra identidad es la de Cristo. ¿Cómo que nuestra identidad es la de Cristo? A ver, vamos a empezar a desmenuzar esto, a tomarlo por partes y a darnos cuenta de qué se trata todo este rollo. Hola Itzel, también es de las fieles en palabra de fe. Bueno, vamos a hablar acerca de la identidad. ¿Qué es la identidad? Dice, la identidad personal es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, como sus actitudes y habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes y sus carencias, todos los cuales permiten que el individuo, se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y personalidad. Hola Amparito, que también nos saluda, también se reporta. ¿Qué quiere decir eso? Que la identidad es eso que nos distingue a nosotros. Por ejemplo, en términos legales, pues en cada país creo que tiene un nombre distinto. Aquí es la cédula de ciudadanía, en Europa lo llaman en España lo llaman el DNI. No sé en los diferentes países cómo se llama el documento que lo identifica uno ante el Estado, ante las leyes. Aquí es la cédula. Tiene un número específico que en mi caso solo lo tengo yo y nadie más en este país. Supongo, asumo por lógica de que en los demás países funciona de la misma manera. Entonces, eso hablando en términos legales. Ahora, aquí lo que hablaba era más en términos a nivel personal. Son cosas que nos hacen diferentes. Entonces, tanto ante la ley como en nuestra forma de percibirnos, la identidad es eso que nos hace diferentes y por lo que nos caracterizamos. Pero entonces en cuanto a esto hay un problema. Hola Dina, saludos desde Guatemala, qué bien. Nosotros también desde aquí, desde Colombia, le enviamos saludos y bendiciones a Dina. El problema con esto es de que nosotros hemos permitido que nuestra identidad sea determinada por el entorno.
Es decir, nosotros nos criamos en un entorno familiar específico, bajo unas condiciones determinadas. Yosan, ¿sí se pronuncia así? Espero que lo esté pronunciando bien porque me parece feo decir el nombre de alguien de pronto en la manera incorrecta y me perdona. Pero Yosan o Josan, bueno, de todas maneras, un saludo enorme también desde aquí. Nos gustaría que nos dijera desde dónde nos saluda. Hemos permitido que nuestra identidad sea determinada por factores familiares desde que crecimos, desde que nacimos y empezamos a crecer. Entonces la identidad ha sido formada por conceptos o por ideas como es que él se parece tanto al papá, es que él come lo mismo que le gusta a la mamá, es que ella hace los mismos gestos de la abuelita. Y empezamos a dejarnos llenar de una cantidad de información y de cosas que terminan formando. Ya es Saúl, qué bien, Saúl. Muy bien, Saúl. Con Saúl tenemos una historia bien especial y ha sido muy bonita. Qué bien. Y Maritza desde Perú. Muy bien, gracias a todos ustedes por estar ahí conectadísimos. Entonces hemos permitido que todas esas ideas nos llenen la cabeza y crecemos pensando que somos una cantidad de cosas, que somos feos, que somos gordos, que somos mal geniados o que somos muy pasivos o que somos el retraído de la familia, y hemos permitido que todo eso nos mine la cabeza y nos llene de una cantidad de ideas que terminan repercutiendo en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, y eso es lo que nos forja la identidad de una manera errónea. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, yo quiero que veamos cómo nuestra identidad no puede estar determinada por todos esos factores externos que hacen parte del diario vivir, de la cotidianidad y de la vida que como seres sintientes en este planeta tenemos. Porque digo sintientes porque muchas veces esas percepciones nos causan determinadas emociones que empiezan a veces a desmoronarnos o que empiezan tristemente, como con la generación de hoy, a llevarlos a un pedestal que no les corresponde. Hoy es muy triste ver que los papás quieren que los hijos tengan cosas solamente por el hecho de que son los hijos. Y hay una frase que dice, es que mi hijo se lo merece todo. No, realmente no debe de ser así. Las personas deben de aprender desde niños a ganarse las cosas, no a que se las merecen simplemente porque soy el hijo de mi papá, soy el hijo de mi mamá y por eso me merezco todo. Porque crecen con esa mentalidad y cuando llegan a enfrentarse al mundo real se dan cuenta que papá y mamá ya no están y que realmente no se merecen nada porque no aprendieron a hacer nada. Entonces vea que esa cantidad de estereotipos, de ideas, de paradigmas que nos forjan empiezan a desarrollarnos en nosotros una identidad que no es nuestra verdadera identidad, porque cuando empezamos a creer en Cristo, y hoy caí en cuenta de algo que no he aclarado, y es que si de pronto hay personas que recién están empezando a escuchar, a aprender acerca de lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo, de pronto no entienden cuando uno habla acerca del creer en Cristo, que es estar en Cristo. Es ese momento en el que usted dice, Señor, yo te reconozco, te recibo como mi Salvador, reconozco que soy un pecador, y a partir de este momento yo quiero ser llamado tu hijo. Eso es estar en Cristo, a eso me refiero con estar en Cristo. Así que sí quiero de que empecemos a tener muy presente, a tener muy en cuenta de que nuestra identidad no debe estar determinada por esos factores externos, sino por lo que internamente nosotros somos a partir del momento en que llegamos a Cristo, en que empezamos a creerle a Él. Así que miremos a través de la palabra en qué es en lo que de verdad debe estar fundamentada nuestra identidad. Entonces, miremos, este es un pasaje que hemos visto anteriormente y que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Este pasaje lo vimos, lo estudiamos, lo analizamos en otra clase anterior, creo que fue en la clase de la justificación. Lo miramos desde ese punto de vista, obviamente tiene que ver con eso también,
pero directamente tiene que ver con nuestra identidad en Cristo de manera alterna. Es decir, no es que le quiera cambiar el significado o el sentido al versículo como para forzarlo, como muchas veces vemos predicadores o diferentes maestros que forzan un pasaje de la Biblia para que le calce, como cuando el zapato no le queda a uno, sino que realmente tiene que ver con todo este entorno de la identidad en Cristo. Hace parte de la justificación de eso y parte es también esto que estamos desarrollando. Entonces dice, juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo. Si dice ya no vivo yo es porque yo estoy muerto. Eso lo explicamos en la clase de la justificación, que es la clase número 3, que cuando yo ya estoy en Cristo, mi, mi persona, mi identidad pasada muere. Y en el momento en el que yo llego a Cristo tengo una nueva identidad. Y esto lo vamos a seguir entendiendo aquí más adelante. Pero lo que yo quiero que entendamos en este momento es de que debido a que yo estoy muerto, es decir, cuando yo creo en Cristo, es como si yo me muriera. Dejé de existir. Dice, ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que lo miremos de este modo. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo siempre es entendido como el sufrir, el renunciar a mis derechos, el ya no ser merecedor de nada, soy indigno, tengo que negarme a mí mismo. Realmente, cuando uno empieza a cuadrar las escrituras como un rompecabezas, se empieza a dar cuenta cómo van cuadrando todas las cosas. Cuando dice niéguese a sí mismo, nos está hablando precisamente de eso, de lo primero que mencionábamos. Si yo ya estoy muerto, yo no tengo por qué seguir creyendo que yo soy todo lo que me han dicho que yo soy desde niño, porque yo ya estoy muerto. Ese del que han hablado toda la vida en mi familia, las amistades, las personas que nos conocen, ese ya se murió, ese ya no existe, por eso dice, ya no vivo yo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Negarme a mí mismo, es decir, no seguirme aferrando a esa realidad que me han querido hacer creer, ya no puedo seguir aferrándome a ese otro yo, sino que lo que tengo que hacer es empezar ahora a apegarme, pero a lo que dice la palabra. Me niego a mí mismo, a esa visión propia que se ha desarrollado en mi mente como consecuencia de todo lo que me han dicho, y como ya estoy muerto, entonces ya ahora lo que tengo que aceptar es lo que Dios dice de mí. Ese pasado ya se murió. De hecho, la palabra dice que todo nuestro pasado, todos nuestros pecados, en el momento en el que yo creo en Cristo y lo acepto como mi Señor y Salvador, es echado a lo profundo del mar. Entonces no tengo por qué seguir arrastrando con eso, sino que al contrario, tengo que negar eso, ya decir, no, yo no acepto más esto, no puedo seguir viviendo más como me han dicho, yo no soy eso que me dicen, porque mi realidad en Cristo es otra. ¿Y es cuál? Ya vamos a decir cuál es su realidad en Cristo. Pero lo más importante es que usted empiece por ahí, por negarse a sí mismo. Y acto seguido dice, tome su cruz y sígame. Entonces recordamos también las palabras de Jesús cuando Él nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refería Él con esto? Él se estaba refiriendo a que la carga de la ley, la carga que traía la ley sobre las personas, era una carga demasiado pesada. Me refiero a la ley que le fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés. Era una cantidad de mandamientos, una cantidad de cosas que se exigían, y era una carga muy pesada. Y él les dice, no, mi yugo es más fácil y es más ligera mi carga. Vengan a mí y yo los hago descansar. Entonces cuando dice tome su cruz, está diciéndole tome la carga que yo le estoy entregando. ¿Y cuál es esa nueva carga ahora en Cristo? Es la gracia y el amor de Dios. Entonces niéguese a usted mismo, ya deje de estar aceptando lo que han dicho de usted desde siempre y ahora empiece a caminar en la realidad de lo que es usted realmente en Cristo, aceptando el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Madre, para allá vamos, no se me adelante. Entonces, para poder entender realmente cuál es nuestra identidad, en dónde es que estamos nosotros, en qué es en lo que debemos de estar nosotros ubicados y apoyados permanentemente, es necesario que vayamos a los orígenes. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice la palabra, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Pero aquí nos dice que está solamente formado el hombre, es decir, está como el muñeco,
la sola apariencia física, ¿sí? Imagínelo como un maniquí por un momento, hecho de tierra, hecho de tierra fértil, que fue lo que hablamos en una de las clases pasadas, de la Adama, que es la tierra fértil. De eso hace Dios al hombre y lo deja ahí. Hasta ahí está solo la forma del hombre. Hola Jimé, qué bueno que esté conectadita. Hasta ahí está solamente la forma del hombre. Luego dice, y sopló en su nariz el aliento de vida, que eso en hebreo se llama neshama, es esa chispa de vida que Dios le transmite al hombre con su espíritu, poniendo el espíritu en el ser humano. Y dice, y fue el hombre un ser viviente, es decir, inicialmente solo era ese muñeco de tierra, de barro que Dios formó, pero cuando Dios sopla en él, en ese momento algo sucede y le produce vida, y a partir de ese momento se convirtió en un ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no sopló Dios espíritu dentro de él, no tenía identidad, era algo sin identidad, sin vida incluso. En el momento en el que Dios sopla en él, en ese mismo momento, ya este cuerpo empieza a tener vida y ya tiene una identidad como tal delante de Dios cuando empezamos a mirar el desarrollo de la relación de Adán con Dios. Y esto nos lo confirma Santiago 2:26, que dice, en resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Es decir, todos hemos tenido la triste experiencia de despedir a un amigo o despedir a un familiar que ya dejó de vivir. Y cuando uno va y se asoma a ese féretro, uno ve que está el cuerpo, pero la persona ya no está ahí. Lo que identificaba, lo que caracterizaba a esa persona ya no se encuentra ahí, ya es solamente el estuche, ya es la mera caparazón de donde realmente se albergaba esa persona. Pero el cuerpo sin espíritu, como nos dice Santiago, está muerto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que las personas han visto en nosotros toda la vida, los que nos han visto crecer o los que recién nos conocen. Nuestra identidad no está ahí, no está en lo que aparentamos externamente. Nuestra identidad realmente está en nuestro espíritu. Y al irla descubriendo, es allí donde nosotros vamos a empezar a fortalecernos como personas, a fortalecernos mental y espiritualmente para poder afrontar las diferentes situaciones de la vida. Hay un pasaje que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:23 y que nos empieza a aclarar el panorama respecto a todo esto. Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir desmenuzando esto. Si han visto la enseñanza de la salvación y de la justificación, usted podría pensar, bueno, en esas dos enseñanzas Oscar dice que nosotros ya hemos sido perfeccionados y santificados delante de Dios. Entonces, ¿por qué aquí Pablo dice que le está pidiendo a Dios porque ellos, la gente de Tesalónica, sea perfectamente santa? ¿Cómo así? ¿Será que es que nos está enseñando lo que no es? Resulta de que hay que tener mucho cuidado con lo que dice. Él aquí está diciendo, les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Resulta de que lo que ha sido santificado y perfeccionado en nosotros fue solamente el espíritu. El espíritu. Es decir, que nuestra redención está en este momento en la tercera parte. Una tercera parte apenas. La parte del alma, la redención del alma, tiene que ver con la transformación de nuestra mente. Recordemos que en el alma se encuentran nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Eso quiere decir de que cuando yo voy a Cristo, cuando yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador, cuando lo acepto a Él como mi Padre, cuando le digo que quiero vivir para Él y quiero ser su hijo, en ese momento pasa algo, pero en mi espíritu. Hay una transformación en mi espíritu que ya vamos a hablar de ella.
Es mi espíritu el que es transformado, el que es santificado, el que es perfeccionado. Pero, que es precisamente lo que dice 2 Corintios 5:17, el pasaje que mi mamá nos daba. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura, ese nuevo ser que se ha formado en nosotros, se ha formado es en el Espíritu. Porque si usted cree en Cristo con todo su corazón, hace esa oración en la que usted le dice, sí, yo ya quiero seguir viviendo para ti, quiero ser tu hijo, necesito tu salvación. En ese momento lo que pasa es en su espíritu. Si usted va y se asoma al espejo inmediatamente, si era gordo, sigue siendo gordo, si era flaco, sigue siendo flaco, si tenía el pelo rubio, lo seguirá teniendo igual, si lo tenía negro también, si no tenía pelo, también va a seguir sin pelo. No va a cambiar nada en su cuerpo, ni en su forma de ver el mundo. Es decir, su alma y su cuerpo siguen igual, lo que fue transformado fue su espíritu. ¿Cuál es la otra parte que hay que seguir transformando y que es la que nos compete a nosotros? Es seguir transformando el alma. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la palabra de Dios empezamos a renovar y a cambiar nuestra manera de pensar. Y el cuerpo solo será santificado en el momento en el que nosotros vayamos al cielo, en el momento en el que Cristo venga por todos los que hemos creído en Él y nos lleve juntamente con Él en las nubes. Ahí nuestro cuerpo será transformado. Mientras tanto, la santificación será solamente en el cuerpo y lo que nosotros permitamos que se genere en la renovación de nuestra mente, en la santificación del alma, ¿sí? Por eso aquí dice, espíritu, alma y cuerpo sea perfectamente santos, porque solo hasta ese momento en el que seamos llevados al cielo por Cristo, seremos perfectamente santos. Él desarrolla este tema precisamente porque los tesalonicenses le escribieron preguntando acerca de los acontecimientos del final de los tiempos, y aquí es donde se desarrolla mucha esta parte que lo hablaremos en otra ocasión. Pero lo que quiero que vean es cómo aquí diferencia claramente que está espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos un espíritu. ¿Por qué? Porque recuerde que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces realmente lo que nosotros somos es espíritu, que tiene un alma, que tiene emociones, sentimientos, que tiene intelecto, voluntad. Porque recuerden en el pasaje que vimos también en una de las clases pasadas, el pasaje que encontramos en Lucas, donde nos muestra lo que pasó con el rico y con Lázaro. Recuerde que el rico, allí donde él estaba, en la zona de tormento del Seol, él veía allá donde estaba Lázaro en el seno de Abraham, y él sentía angustia, sentía desazón, tenía la voluntad de ir a buscar a sus hermanos para que ellos se arrepintieran y no tuvieran que ir a ese mismo sitio. Entonces vemos que juntamente con el espíritu de ese hombre que estaba allí, también estaba el alma. Entonces, somos espíritu, un espíritu que tiene un alma y que vivimos en un cuerpo físico, ¿sí? Esa es la diferencia, espíritu, alma y cuerpo. Ahí vamos. Entonces, ahora que estamos en Cristo, ese espíritu ha sido una nueva creación, es un nuevo ser, es distinto a lo que éramos antes de haber creído en Cristo, distinto antes de habernos acercado a Él y haber hecho la oración que les he mencionado ya anteriormente. Es una nueva criatura, diferente al espíritu con el que nacimos. Nosotros nacimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Por eso nacemos apartados de Dios y por eso es necesario, a través de la fe, acercarnos a Cristo, acercarnos a Él. En el momento en el que el niño empieza a tener conciencia, ya es necesario que se acerque a Dios. Mientras no tenga una conciencia despierta, la palabra de Dios nos dice que de los niños es el reino de los cielos. No es necesario hacer nada por el niño para que se salve. De él es el reino de los cielos. Si usted tiene un niño en casa, ese niño no tiene ningún problema. De él, a él le pertenece el reino de los cielos. Pero ya cuando empieza a tener una conciencia es necesario irlo acercando a Cristo para que él empiece a entender todo esto, lo que hemos venido hablando en todas estas clases, y para que él pueda tener una relación personal con Dios, que fue lo que hablamos en la clase número 1. Pero entonces, nacemos con un espíritu muerto, con un espíritu que viene cargado con esa genética espiritual que nos transfirió Adán. De eso también hablamos en otra clase pasada. Si usted no se las ha visto todas, por favor, véalas todas las clases anteriores. Viene con esa naturaleza caída de Adán. Cuando creemos en Cristo, ¡pum!, pasa esto. Nuestro espíritu es transformado en una nueva creación, en un nuevo ser.
¿Cómo es ese nuevo ser? Y aquí es donde empieza a ponerse esto interesante y bonito. Porque Romanos 8:29, para quienes están tomando nota, Romanos 8:29, dice, porque a quienes conoció de antemano, los predeterminó. Recuerde que hemos hablado acerca de la predeterminación, que debido a cuestiones de traducción ha sido puesta en diferentes versiones de la Biblia como predestinación, y ahí es donde se pegan los calvinistas a decir, no, es que ya Dios predestinó todo esto. El que crea o el que no crea no importa, es al que Dios predestinó para que se salve. Lo que Dios predestinó, predeterminó desde el principio, fue la forma en la que nos iba a salvar y lo que iba a hacer con aquellos que creyeran en Él. Pero no a quiénes, sino el cómo. Entonces dice, porque a quienes conoció de antemano los predestinó, es decir, puso ese mecanismo de salvación en beneficio de ellos, para que fueran hechos a imagen de su Hijo. En la versión griega dice, a la imagen de su Hijo adentro. Vuelvo y se los leo, porque a quienes conoció de antemano los predeterminó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo adentro. Eso quiere decir de que nuestro espíritu, ese nuevo espíritu del que nos dice en 2 Corintios 5:17, que nos dice que es una nueva criatura, dice que ese nuevo espíritu ha sido hecho a la imagen de Jesucristo, de su Hijo, del Hijo de Dios. Entonces, quiero que empiecen a dimensionar esto y a entender esto, porque eso quiere decir de que el espíritu que ahora usted tiene dentro de usted, si usted ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, ese nuevo espíritu es a la imagen de Cristo Jesús. Y eso definitivamente nos tiene que recordar que cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo a imagen y semejanza suya, que como consecuencia del pecado, el ser humano perdió esa semejanza, perdió la semejanza de Dios en él. Sin embargo, después de esto, lo que Dios quiere es que nosotros recobremos esa semejanza de Dios en nosotros, y a través de la obra de Cristo nos permite que ese nuevo espíritu que tenemos nosotros ahora sea a imagen y semejanza de Dios. ¿Empieza a entender usted lo magnífico y lo maravilloso que es todo esto? Ahora que usted ha creído en Él, ese nuevo espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en usted, es a imagen de Cristo, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si usted todavía no me lo cree, Colosenses 3:10 dice lo siguiente: habiendo puesto en ustedes el nuevo hombre, se está refiriendo a ese nuevo espíritu, sean renovados por el conocimiento preciso conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, lo que nos está diciendo es, ese nuevo ser ha sido hecho conforme a la imagen de Dios. Sean renovados conforme a ese conocimiento precisamente. Y es un conocimiento preciso de lo que ha pasado en ustedes adentro. Esto es Colosenses 3:10, para que tomen nota, para que lo miren en su propia Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo todo esto allí? Y pongámoslo en estos términos. Imagínense por un momento que aquí es este brazo mío, es un medidor. No sé si han visto esos medidores de potencia o medidores de energía que suben y bajan. En este lado está mi ser espiritual con la imagen de Cristo al 100, por completo, lleno. Así es como somos, en el espíritu. Y este otro brazo, mi brazo izquierdo, es el alma, es el conocimiento, el entendimiento que yo pueda tener de lo que pasa o de lo que ha sucedido en mi espíritu. Entonces, dependiendo del conocimiento que yo tenga de la verdad, de lo que ha pasado en mi espíritu, entonces mi alma va subiendo de nivel. Mi alma se va igualando con el otro nivelador que tengo aquí al otro lado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entre más conozca yo de cómo es mi espíritu, más mi entendimiento, mi forma de ser, mi comportamiento se va aproximando a lo que soy yo realmente en el espíritu. Entonces, el cambio en la vida de la persona
no se da a la fuerza, no se da a las malas, no se da porque es que tengo que cambiar, tengo que dejar este vicio, tengo que comportarme de otro modo. El cambio se da en la vida de la persona porque empieza a entender que en su ser espiritual es perfecto, es a la imagen de Cristo, es a la imagen de Dios, y al empezar a llenarse su alma, su mente de esa información, empieza entonces a llegar al punto en el que realmente debemos de estar, que es a la imagen de Dios, pero nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Obviamente eso solo se va a desarrollar por completo en el momento en el que estemos allá en la gloria con Cristo, pero mientras estemos aquí en la tierra debemos de estar en ese aprendizaje permanente para que nuestra manera de vivir vaya cambiando en la medida en la que va también cambiando nuestra manera de pensar, ¿sí? ¿Cómo sucede eso? Eso sucede de manera espontánea, en la medida en la que vamos aprendiendo, en la medida en la que vamos conociendo acerca de Dios, en esa misma medida empezamos a recibir y empezamos a obtener un cambio en nuestra vida. Del mismo modo que sucede, por ejemplo, en las granjas, en las fincas, cuando los animales de la granja, a veces pasa que tienen la gallina y tienen una patica también, me refiero al animal, a la pata, y tienen que poner uno de los huevitos de ella a que la gallina lo incube, a que la gallina lo cuide. Cuando eclosionan todos los huevitos, salen pollitos y sale el pato. Y resulta que el pato vive convencido de que él es un pollo y anda con los otros pollitos y come con los otros pollitos, se comporta como un pollito. Incluso hacen un sonido parecido al del pollito cuando están chiquitos. Pero todo eso permanece así hasta que el pato se encuentre con un charco, con un pequeño riachuelo. En el momento en el que eso pasa, algo sucede adentro del pato y el pato se da cuenta de que es un pato, y sin que nadie lo empuje, sin que nadie lo force, sin que nadie le diga nada, él solito se tira al agua y empieza a nadar. Cuando él se convence de que es un pato, su naturaleza de pato surge y empieza a hacer lo que hace un pato. Del mismo modo pasa con nosotros. Cuando empezamos a tener el conocimiento de lo que hay en nuestro ser espiritual, no tenemos que ser forzados, empujados, llevados a las malas para que los cambios se den de una manera espontánea, como el pato. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos en el espíritu, nuestro caminar empieza a cambiar de una manera espontánea y de una manera natural, sin ser forzada, sin ser a las malas, sin que nos obliguen, sino que la renovación de nuestra mente nos lleva a entender que ya no somos pollos, somos patos, y nos tiramos esa al agua y empezamos a nadar y a vivir en la forma en la que Dios desea que nosotros vivamos. Ahora, permítame un momento, por favor. Ahora, cuando a ver, creo que tenemos como algunos problemas con la imagen. Permítame un momento. Creo que el problema es aquí como con el internet. Pero bueno, continuemos. Creo que estamos recibiendo el mensaje porque hasta ahora nadie me ha dicho que no se está entendiendo. Pero bueno, creo que el problema es solo con la imagen. Ahora, si esto no les es suficiente, quiero contarles algo. En la antigüedad, me refiero a la época antes de Cristo, cuando se elegía un nuevo rey, cuando era necesario hacer una renovación en el sacerdocio, porque ya los sacerdotes de turno se iban poniendo viejos y era necesario traer una nueva generación de sacerdotes, o cuando se levantaba un nuevo profeta en la nación de Israel, se le ungía. Y bueno, por aquí ¿quién más se reporta? Se reporta Mabel, se reporta también la pastora Yasmín desde el perfil del pastor Divier. Son todos muy juiciosos. Muchas gracias por reportarse. Entonces, cuando estas personas se iban a ordenar en su oficio, se les ungía, se les aplicaba una mezcla de aceite de oliva con diferentes especias, se les aplicaba y a partir de ese momento ellos quedaban oficialmente con el cargo que se les daba, fuera de rey,
o bien fuera de sacerdote, o bien fuera como profeta, necesitaban primero realizar, digamos, esa ceremonia donde se les ungía para poder llevar a cabo su función. Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 18, que fue un pasaje que vimos también en una enseñanza anterior, cuando Él se presenta, Él dice: yo soy el ungido del Señor. Y en Hechos también la palabra nos dice y nos narra aquí el escritor sagrado, que es Lucas, del libro de los Hechos, nos dice que Jesús hizo todo lo que hizo porque lo hizo ungido por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver todo eso con la identidad de Cristo y con lo que venimos hablando? Tiene que ver muchísimo, porque la religiosidad y la tradición nos ha hecho creer de que ungidos son muy poquitos. Son los superpastores, son los sacerdotes, que son los cardenales, o el papa, o aquel que hace el show televisivo y que cuando levanta las manos la gente se cae. Ese es el ungido. Pues no, esa es la mentira que la religiosidad nos ha querido hacer creer. Pero en realidad, yo quiero que ustedes vean esto. Está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Ya tenemos claro de que en nosotros, el Espíritu que ahora hay en nosotros, es a la imagen de Dios. ¿Listo? Ahora, miren lo que continúa diciendo. Ustedes, 1 de Juan 2:20 dice: ustedes tienen la unción del Santo. Ahí se está refiriendo a Cristo. Ustedes tienen la unción de Cristo. Es decir, no solo tenemos la imagen de Dios en nosotros, sino que tenemos la misma unción que Jesús tenía cuando estuvo aquí en la tierra haciendo todas las maravillas, todos los milagros y prodigios que hizo. Esa misma unción la tenemos nosotros. Muy claro, Juan dice: ustedes tienen la unción del Santo. O sea, nosotros no tenemos que estar esperando a que nadie venga y nos imponga las manos, a que alguien venga y ore por nosotros, por nuestras cosas, por nuestra familia. Nosotros mismos tenemos el poder de hacerlo. Tenemos la unción del Santo, la unción de Cristo en nuestras vidas. Entonces, el empezar a entender todo esto nos hace más independientes del hombre y más dependientes de Dios. Porque ya no tenemos que esperar al sacerdote, al pastor, al obispo, al que sea. No, cada uno tiene una función. Los pastores tienen una función maravillosa y tienen un rol importante dentro del cuerpo de Cristo. Pero no tenemos que estarlos molestando a medianoche para que vaya y ore por el hijo de nosotros, porque nosotros mismos lo podemos hacer. Imponer las manos y declarar sanidad sobre nuestro hijo, porque tenemos la unción del Santo. Y podemos levantarnos y reprender cualquier cosa que empiece a molestar en nuestro hogar, porque tenemos la unción y el poder del Santo. No tenemos que depender de los hombres, dependemos es de Cristo y del poder que Él ha puesto en nosotros. Pero si usted todavía no me cree, quiero que lea, si lo puede leer en su propia Biblia, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice: de esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza. Porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Sí, así como lo está escuchando, léalo en su Biblia. Nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios ahí? Cuando usted empieza a entender esto, los complejos se tienen que ir de su vida. La depresión debe empezar a retroceder en su vida. La amargura que usted ha traído por años tal vez tiene que empezar a irse de su vida. Porque usted empieza a entender que usted no es lo que la gente le ha dicho que es. Si usted ha creído en Cristo y si no lo ha hecho, hágalo hoy mismo. Crea en Él como su Señor y Salvador. Y a partir de ese momento la palabra de Dios dice que usted será como Cristo en el mundo. No me lo estoy inventando yo. Por eso le digo, léalo en su Biblia. 1 de Juan 4:17. Nosotros somos tal como es. Nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Entonces empieza el debate. El debate moral, pero es que yo no me comporto como Cristo, yo no soy como Cristo, porque empieza de nuevo la lucha de la identidad, a creer que somos lo que hemos pensado que somos toda la vida.
pero realmente nosotros somos es como somos en nuestro espíritu. Nuestra identidad está en nuestro espíritu, porque si en este momento su espíritu sale de su cuerpo, ese cuerpo que ha sido juzgado y que le han dicho una cantidad de cosas toda la vida, va a quedar sin vida, va a dejar de respirar, y hasta ahí llegó usted. Pero es en su espíritu donde usted realmente es quien es, y de acuerdo a la palabra, usted es como Jesucristo. Si está llenando esto su vida, si está llenando esto su corazón en este momento. Yo solamente veo que Mabel dice amén, porque dése cuenta del poder tan grande, de la muestra tan grande de lo que Dios está poniendo en nuestro ser, de que nosotros no somos cualquiera. Cuando usted empieza a darse cuenta de eso, cualquier complejo que tenga se tiene que ir, porque si usted es como Jesucristo, y más grande que Él no hay otro. Ahora, esto no se trata de orgullo, no se trata de egocentrismo, se trata de entender nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera identidad en Dios, que somos como Cristo, en nuestro espíritu, y en la medida en la que vamos aprendiendo y entendiendo más de Él, pues nuestra manera de comportarnos y de vivir se va aproximando más a lo que somos en el espíritu, y ahí es donde de manera natural y espontánea, como les decía ahora, empezamos a cambiar. Pero si todavía no es suficiente, quiero leerles este último pasaje. Casi se me cae aquí la tableta. Este último pasaje, que está en Efesios capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice: no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Le dice Pablo a la gente de la iglesia de Éfeso: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, o sea, a nosotros. Y préstele atención a lo que dice a continuación. Y cuán grande, o sea, Pablo le está diciendo: yo quiero que ustedes entiendan cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Cristo. Pero vea cómo él hace esta aclaración. Dice: este poder, o sea, este poder que actúa en nosotros los creyentes, es el mismo poder que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo. O sea, ¿se da cuenta de esto? No solo somos como Cristo, sino que el mismo poder que hizo levantar a Cristo entre los muertos está en nosotros. El mismo poder que hizo que Cristo se levantara de la muerte. Es que cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta de lo maravilloso del poder de Dios y del amor de Dios hacia nosotros, y cómo ha puesto ese poder en nuestras vidas. Cristo, como lo vimos en enseñanzas pasadas, Él estuvo en el Seol, en el lugar de los muertos, siendo castigado por pecados que Él no cometió, sino por nuestros pecados. Pero estando allí, cuando Él terminó de cumplir su labor en esos 3 días en los que estuvo muerto, su cuerpo físico obviamente, cuando Él se llena de fe, creyendo en la palabra que había sido profetizada sobre Él, de que su cuerpo no vería corrupción, esa fue la palabra a la que Cristo se tuvo que aferrar allí. Recuerde que un cuerpo después de 3 días empieza a descomponerse, y Él estaba seguro de que su cuerpo no vería corrupción. Él se llena de fe allí en el Seol, y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, lo inunda, lo llena, y Él destruye las puertas del Hades, las puertas del Seol. Es por eso que la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En la antigüedad las puertas eran un sitio muy importante en las ciudades. Si los enemigos conquistaban las puertas de las ciudades, podían entrar y destruir toda la ciudad. Por eso es tan importante lo que dice la palabra allí. Y es que cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, es porque Cristo tuvo que romper las puertas del Hades para salir de allí, lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, volver a su cuerpo, que ese cuerpo fuera transformado para salir de ahí
porque tenemos también que hablar en algún momento acerca de la resurrección de Cristo, que no es como Hollywood nos la ha hecho creer, salir de allí donde Él estaba, mover esa piedra y luego presentarse al Padre, y luego ir y sentarse a la diestra. Ese poder que hizo eso tan increíble, tan maravilloso, dice aquí, no me lo estoy inventando yo, dice ahí que ese mismo poder es el que actúa en nosotros, en los que creemos en Cristo. Así que lo único que tenemos que hacer es empezarnos a llenar, como decía el pasaje de Colosenses, del conocimiento preciso. O sea, no es cualquier conocimiento, no es conocimiento religioso, no es conocimiento vago, no es tradicionalismo, es el conocimiento preciso de la obra de Cristo, para que en esa misma medida usted empiece a entender lo que ha pasado en su espíritu, y a través de eso mismo su mente empiece a cambiar y empiece a adquirir en su mente la identidad que usted ya tiene en su espíritu. Y de ese modo, todas las sombras del pasado que han querido llenarlo, todas las sombras del pasado que han querido atacarlo, que han querido acabar con su vida, tienen que empezar a retroceder, porque usted, al convencerse que es una nueva criatura, que es un nuevo ser en Cristo, en ese mismo momento su vida empieza a cambiar, empieza a ser transformada, y su manera de pensar cambia, e inmediatamente empieza a cambiar su manera de vivir y su manera de percibir todo lo que le sucede en la vida. Esta es apenas la primera enseñanza de nuestra identidad, es la de Cristo. El jueves veremos la segunda parte, donde veremos cómo a partir de esto se desprende una cantidad de cosas impresionantes que hacen parte de nuestra vida y que nosotros desconocemos, y por desconocimiento no utilizamos, por desconocimiento no vivimos de acuerdo a ello. Pero de eso se trata precisamente, de aprender cada día, de que aprendamos juntos y de que sigamos creciendo en el camino del Señor. Quiero, antes de terminar, dar unos agradecimientos a diferentes personas. Ellos saben quiénes son. No quiero mencionar nombres, pero yo sé que se dan por aludidos. Personas que han sembrado en nuestras vidas, que han sembrado en este ministerio. Los aportes que hacen son muy importantes para nosotros. Aportes como la luz que tenemos el día de hoy, una luz que nos regalaron. Bueno, quiero que me confirmen si me están escuchando, por favor. Esperemos un segundito. ¿Sí me están escuchando en este momento? Por favor, que alguien me lo diga. Esperemos un segundito para continuar, que Daniel me dice que se cayó la señal. Bueno, ok, entonces continuemos. Bueno, les venía diciendo que quería darle las gracias a las personas que han sembrado en nosotros, que han sembrado en este ministerio, que nos están ayudando de diferentes maneras. Hoy nos hicieron una siembra muy importante de una luz que es importante para esta transmisión. Días atrás nos habían sembrado un trípode para el celular porque estaba transmitiendo, era desde un servilletero, me tocaba usar un servilletero y ahí metía el celular y ponía una pila de libros y desde ahí transmitía. El computador que usamos también fue una siembra que nos hicieron en días pasados y que obviamente es muy útil para poder hacer las transmisiones. Diferentes personas se han venido sumando, personas que creen en este ministerio, que consideran que han recibido algo de parte de Dios a través de nosotros y que su forma de agradecernos es sembrando nuestras vidas, sembrando en este ministerio. Y del mismo modo que Pablo le decía a los filipenses fueron tal vez la iglesia que más ayudó a Pablo, y Pablo en el capítulo 4, si lo pueden leer, Pablo les da las gracias a ellos por todo lo que hacían por él, por la forma en la que sembraban en él, y como respuesta a esa siembra él los bendijo. Y de esa misma manera yo quiero bendecirles, yo quiero decirles que nuestro Dios puede suplir todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Pablo da esta bendición como respuesta a todos los donativos que ellos hicieron,
Y también a las personas que están sembrando en nosotros yo les digo exactamente lo mismo. Nuestro Dios pues a todos estos sembradores les suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Gracias a estas personas a quienes nos han hecho estos aportes y esperamos que cada día más personas se sumen a este ministerio, que cada día más personas escuchen a este ministerio, pero en la medida en la que más personas escuchan también son más responsabilidades. Aquí en la ciudad ocasionalmente o más bien periódicamente tenemos que desplazarnos a visitar diferentes personas, a ir a diferentes lugares y pues obviamente todo esto requiere y demanda recursos, y las siembras que nos han hecho son importantes para poder seguir con el desarrollo de este ministerio. También quiero contarles precisamente esta escenografía. Tenemos todavía algunos problemas técnicos con las sombras y cosas que tenemos que ir corrigiendo, pero esto es gracias a esas mismas siembras que nos han dado. La idea es poder tener un escenario diferente aquí detrás de mí cada transmisión. Esto es realmente es algo sencillo, pero que ignoraba, y que el pastor Divier y la pastora Yasmín también ese es un aporte intelectual que nos hicieron, nos dijeron cómo poder realizar esto, y pues lo estamos haciendo ahora. La idea es hacer cada día algo más excelente, algo cada día mejor para ustedes, para la gloria de Dios, y que cada día ustedes puedan recibir algo mejor. Este viernes nos vamos a ver también, o sea, nos falta la clase del jueves, la segunda parte de esta clase, y el viernes también quiero que nos veamos, quiero que charlemos un ratico, contarles un poquito acerca de nosotros, de cómo empezó Palabra de Fe, responder algunas preguntitas, porque hay una lista grandísima de preguntas, solo alcanzaría a responder unas cuantas, pero quisiera que empecemos a habituarnos para que nos veamos los viernes, que sea otro día en el que nos encontremos, sea otro día en el que podamos conversar y podamos contarles otras cosas que queremos hacer. Mabel, créanos que para nosotros es motivo de gran gozo saber que hemos servido a su vida, que le hemos ayudado, es lo que nos escribe Mabel aquí, y de eso se trata este ministerio, de ayudarles a comprender cada día mejor la palabra de Dios. Algunos también nos han escrito por el WhatsApp para tener consejerías, para tener oración por ustedes, y ahí estamos nosotros siempre abiertos, siempre disponibles. Lo que necesiten nos escriben y estamos conversando. Entonces, les reitero, nos vemos de nuevo el jueves, 7 de la noche hora de Colombia, 6 de la tarde hora de México y algunos lugares de Centroamérica. Para los que están en Perú es la misma hora de Colombia. Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia es a las 9 de la noche. Así que jueves nos vemos a la misma hora, lo mismo que el viernes. Así que quedamos conectados y nos encontramos el próximo jueves. Bendiciones para todos y quedamos entonces pendientes de vernos de nuevo. Feliz noche y bendiciones.